escuchando a Mara que estaba hablando, digo, claro que es mucho más porque pues yo desde que llegué acá todavía no tengo un apartamento para mí, entonces estoy viviendo aquí y allá, donde amigos, donde mis hijos, donde el otro, y pues claramente también con desayuno, almuerzo y comida, y acá está muy costoso. Entonces yo creo que eso ahí son por lo menos más de $3,000 que me he ahorrado todo el mes de julio que ya estuve acá. Entonces, y muchas cosas, y haciendo este ejercicio y escuchando y estando acá en las reuniones, la verdad, cada vez que recibo algo, así sea un café que me invitaron, me da ganas de llorar de gratitud. O sea, se me Wow. da frío y digo, wow, Dios tan grande. Ese es otro elemento que ayuda a este ejercicio, porque ya lo hice consciente. Entonces le doy el valor. ¿Y saben qué nos hace esto? Nos hace humillarnos. ¿En qué sentido? La humildad bíblica significa que es reconocer que necesitamos a Dios todos los días. Esa es la humildad bíblica. La humildad bíblica, como lo hablamos antes, no es una persona que vive en un ranchito, no, es pobre. No lo digo desde el juicio, pero es pobre. Eso es humildad. Eso no es humildad, eso es pobreza. La humildad bíblica es cuando yo reconozco que necesito a Dios todos los días de mi vida. Y ver esos regalos, hacerlo consciente, digo, pues Dios es así, a ese nivel y hasta más. Claudia, maravilloso. Dan ganas de llorar, sí. Les quería compartir un versículo, pero así rapidito para que lo Claro. tengamos en cuenta más tarde, porque es que nosotros acá cada 2 semanas, yo les había contado, a veces hacemos una reunión de latinos, que estudiamos la palabra también. Sí. Estamos estudiando Gálatas. Entonces ayer hay un versículo que les quiero regalar, que es Gálatas 1:9, que dice que, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que había recibido es anatema. Entonces, esta parte toda de este capítulo 1 de Gálatas, desde el 6 me dejó así como sorprendida porque es lo que hemos estado hablando, que dice que tengamos cuidado porque nos van a predicar, porque la gente habla de la Biblia, de la palabra, que conocen la Biblia y te transforman, te dicen las cosas como no son. Entonces, que tengamos cuidado y este es un espacio muy enriquecedor. Gracias, Gracias, Juli, de verdad. gracias con todo el cariño. Dios dice que lo que no es de Él está en contra de Él. ¿Y qué es lo que hace Satanás, el enemigo, el adversario? Mm, es tergiversar. ¿Recuerda cuando tentó a Jesús en el desierto? Ah, pero es que en la Biblia también dice esto. ¿Qué estaba haciendo? Estaba tergiversando porque Él es el engañador, muy sutilmente. Ah, es que si tú eres el hijo, ayer tuve una sesión de coaching con un empresario y mire qué tan tremendo. Personas que uno ve, digamos, exitosamente a nivel profesional y laboral. Él me decía, Julián, llegamos a la conclusión que es un problema de identidad. El cristiano y él quiso, fue decisión de él, que la sesión de coaching la lleváramos conforme también, digamos, a los principios de Dios. Yo como coach, digamos que no hago apologética en mis sesiones de coaching porque, pues eso. Pero cuando esta persona me dijo, Julián, yo quiero que hablamos con base en la Biblia. Y le hablé sobre la tentación de Jesús en el desierto. ¿Sabe qué hizo, qué quería hacer Satanás con Cristo? Afectar su identidad. Ah, con que tú eres el hijo de Dios, entonces esto y esto y esto. Jesús le hubiera dicho, no, no, yo soy el hijo de Dios, vea, se lo demuestro. No, Cristo que dijo, yo no necesito demostrarle a usted nada, yo soy el hijo de Dios y punto. Qué bonito. Entonces, por eso es muy importante. Claudia, sí, totalmente. Por eso es muy importante, chicos, tener mucho cuidado a quien escuchamos. Eso es muy importante. Muchas gracias por eso, Claudia. Muchas gracias. Astrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Ay, me ¿Cuánto salió como subió? en la escuela, es esto un saludo de amistad. Es de salud, sí. ¿Cuánto fue el total? ¿Tienes el dato? Juli, O pues apro. ahorita estaba mirando aquí haciendo cuentas porque hice como las 3 primeras semanas y eran como 2.700, pero esta semana me invitaron a un evento, a un barco, a comer, ayer me invitaron a empanadas, a café, a champús de esos Uy, Bayuno. caleños que hacen. Eso así, heladito así, pero que es una cosa. Y yo le decía, venga, envenéneme ese champú. Y me decía la Ah, señora, sí. ¿cómo así que lo envenene? Y yo, le traguito. Tener un Sí, fueron poquito. casi como $3.500 Wow. tres en el mil mes. dólares. Pero también escribí lo material, pero también Sí. escribí muchas cosas que me llenaron el corazón más que cosas materiales, porque obviamente sí, pues como les decía al principio, a veces uno se le vuelve paisaje, porque ya es como sí, pues, y de pronto está uno como acostumbrado a recibir como ese tipo de cosas, pero no lo sabía uno como cuando tú te desbloqueas la mente
y pasas todos los días por un mismo parque y sí, pero ya después estás Normaliza. como más en presencia y más consciente y ves las flores bonitas, ves que el parque está esto, se detiene uno como a analizar esos detalles que de pronto antes uno no lo hacía por estar en modo automático, Sí, por parece sí, un robo en muchas cosas. Entonces sí, pues total. sí, en este momento estoy muy bendecida. Tengo una comunidad increíble, tengo un equipo de mujeres maravillosas que son un motor. Ay, sí, ríase, Yocari, que tú estás en ese combo. Y, y ver cómo progresan, ver cómo se derriban como muchas cosas, ver como ese saludo de amor y cosas que le llaman a uno y me dice, ve, estoy pensando en ti, ¿qué estás haciendo? Vamos a comer un helado o quiero hablar contigo. Porque el hecho de uno escuchar a alguien no es el acto de amor para uno, sino para ellos. Porque yo siempre digo que también es uno recibir, pero cuando uno da su tiempo, cuando uno está en presencia y escucha a alguien con amor, uno recibe muchos De regalos. hecho, es el Ese es tema de uno de los hoy. regalos más grandes que uno puede Total. decir, wow, de ver de pronto cómo se derrumban miedos. Tengo una niña que me conecté con ella esta semana y me decía, es que a mí me da miedo esto, yo no soy capaz, que yo no sé qué. Y después decir, wow, Astrid, tú en 3 o 4 minutos me desbloqueaste ese miedo y me ayudaste a hacer eso y ver cómo ya todos los días me dice, estoy logrando eso, hice esto, logré llamar a esta persona, logré hacer esto. Y es como esos de gracias, gracias por todo. Entonces es uno como uno dice, wow, porque nos acostumbramos a que sí, muy linda la actividad y que cosas materiales, obviamente, pero ahí también hay muchas cosas que cuando tú ayudas, cuando tú das con amor, cuando tú entregas todo con amor, es la satisfacción más Con la grande que actitud cuando tú correcta. dices, De wow. hecho, es un tema que Entonces fue vamos a muy hablar. lindo. Y pues eso sí no tiene precio. Ahí sí yo puedo decir que fueron miles y miles de Qué dólares bueno, me en alegra. todas las cosas lindas que se está viviendo pues con la comunidad que tengo. Entonces Bueno, sí, es mucha muchísimas gracias. gratitud. Con mi hijo también, pues una relación. Ahora que yo le digo a ustedes, les quiero contar esto. Yo hice una terapia antes de Julián, ¿sabe? Yo tuve la oportunidad de hacer una terapia con un psicoanalista y siempre que yo salía de la terapia, yo salía más mal que salía más confrontada y más llevada que un berraco. Y yo decía, yo doy boba que estoy pagando plata para que me pongan más mal. Y cometí Sí, la burrada es. de que mi hijo también hiciera la Bueno, para que terapia me... con el No. psicoanalista. Sí, 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 Y sí. me dijo, y mi hijo era pero descodificado porque él, obviamente, él descodificaba mucho lo que era la relación con los padres. Y yo en vez de salir como sanando y perdonando a mis papás o haciendo muchas cosas, yo salía con más rabia con mis papás. Y Ah, llegaba un totalmente. momento en que mi hijo ni me hablaba, mi hijo ni me saludaba, mi hijo parecía que esto fuera un hotel, entraba, llegaba, salía y yo decía, venga, venga, ¿y usted qué? Y yo dije, claro, yo fui víctima de mi propio invento. Y pues si antes de cuestionar y reclamarle a mi hijo, pues yo ya empezaba era como como decir, convierte tus fantasmas en fantasías. Y entonces yo todos los días le escribía bonito, le mandaba mensajes bonitos. Y entonces fui como otra vez atrayendo como esa parte del amor. Y entonces después de que ya mi hijo llega y ya es como, se fue de la casa como un mes. Y entonces venía y me abrazaba más fuerte, me decía que me amaba más y yo le decía, "Ay, vaya de más rápido, entonces para que esté más pendiente de mí". Pero no, mentiras, pero fue muy bonito también como esas Qué bueno. conversaciones, esas tertuliadas, eso también, wow, llenan Sí, mucho. sí, por eso Cristo es el príncipe de paz. Eso es lo que Él quiere, que tengamos armonía en el hogar. Gracias, Astrid, por eso. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera compartir para que pues ya vamos con el contenido como tal? Bien, mi esposa me escribió, dice que ella recibió, que en ese, bueno, ella recibió otras cosas, pero digamos que ella recibió $750. $750. Es decir, que viene de parte de Dios y uno dice, pero venga, independientemente del valor, qué bonito. Entonces, bueno, me encanta que este ejercicio les haya gustado, que este ejercicio les haya edificado, porque eso es lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Y naturalmente nunca olvidemos que siempre va a ser para honrar y glorificar su nombre, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Bien, eh, estamos en la clase 5. Creo que nos faltan 3 o 4 clases para finalizar. Esto se fue rápido. ¿Cierto? Pero bueno, ahí están las clases para que sigamos estudiando. Y bueno, sé que Dios va a seguir hablándonos a nuestro corazón. Ahora,
Hemos hablado sobre, en este reto de renovando mis finanzas, hemos hablado sobre la deuda, el consejo, ¿recuerdan? Sobre la honestidad y hoy vamos a hablar algo muy importante que hace parte de la manera como Dios nos va a sanar en nuestras finanzas y es la generosidad. ¿Eso qué significa? En el libro de Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurados. Recuerden que la palabra bienaventurado significa dichoso, alegre. Más alegre o dichosos es dar que recibir. ¿Eso qué significa? La actitud cuando damos. Como vemos en pantalla, la actitud apropiada al dar es fundamental, pero si esto se hace con la actitud equivocada, sin amor, de nada le sirve a quien lo da. Ojo, el Señor nos dio el ejemplo al dar con amor. Vámonos ahora sí para lo que es la carne. Vamos para Primera de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Primera de Corintios 13, 3. ¿Alguien lo tiene? Yo, Juli. Ah, bueno, adelante. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero tengo amor, nada gano con eso. Wow. Voy a leerlo en mi versión. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nos está hablando que sí, Dios nos llama a que seamos generosos, pero con la actitud correcta. Recuerden que Dios no tiene amor. Dios es amor, es decir, la esencia de Dios es amor. O sea, Dios es espíritu y Dios es amor, su esencia es amor. Pero cuidado, no confundamos. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. No, Dios es amor, entonces Dios no me va a llamar a cuentas. No, sí te va a llamar a cuentas. Ay, una vez alguien me dijo, Julián, yo no creo en que Dios sea un Dios yo creo que Dios es un Dios de amor y yo no creo que Dios mande a nadie al infierno. Y yo le dije, sí, tienes razón, Dios no envía a nadie al infierno, la gente se va solita. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y vámonos para Juan, capítulo 13, versículo 16, que es un pasaje que lo hemos leído muchas veces. Juan 3:16. Yo lo tengo. Sí, por favor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ah. Dios es un dador por naturaleza. Dios es tan lleno de amor y tan dador, dice, porque tal manera, o sea, de tal manera, es decir, no se puede describir ni medir el amor de Dios. De tal manera amó al mundo. Y nótese que está en pasado, porque recuerden que Dios nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos a Él. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que ha dado a su único hijo, a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que no todos son hijos de Dios, como está en Juan 1:12, ¿se acuerdan? Y este otro versículo lo valida. O sea, si tú no crees en el Hijo de Dios, no vas a tener la vida eterna, punto. Pues no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios en su palabra. Julián, que es que no me cuadra, Dios en su palabra. Y si tú me dices que a ti no te cuadra, entonces tú eres más inteligente que Dios. Porque he escuchado a gente que dice eso. Miren el nivel de necedad en el que caen las personas. Y todo lo que Cristo vivió, todo lo que aún no alcanzamos a dimensionar, y nosotros seguimos,
queriendo acercarnos a Dios por medio de alinear los chakras y una cantidad de cosas que hemos hablado antes. Imagínese Dios mío, Dios Padre envió a su único hijo para que viviera lo que tuviera que vivir, que nadie se imagina. Cristo dijo que es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Y nosotros lo buscamos tomando yagé. Imagínese qué tristeza. Cristo todo lo que vivió y yo voy a buscar acercarme más a Dios por medio de otros elementos. Qué triste, pero es la realidad del mundo de hoy. Profe, Bien, ¿para qué es eso del yagé? el O sea, ¿para yagé qué lo hacen? el yagé es una bebida ancestral que utilizan los taitas y demás lugares indígenas, que lo que hace es, según estas personas que lo consumen, de hecho el apóstol Pablo condena eso también, o los hongos, o no todos los hongos son malos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacen? La gente busca trascender su... Eso es lo que yo pregunto, o sea, ¿cuál es el fin Ellos dicen que ellos quieren extrapolar o aumentar su nivel de conciencia para ser más espirituales y que en medio de ese éxtasis reciben revelación y demás. Eso simplemente lo que está haciendo son dos cosas fundamentales. Número uno, está abriendo puertas espirituales a demonios. Y se los digo así directamente porque ya estamos en ese nivel que se los puedo decir de esa manera. Y número dos, simplemente está alterando tu psique y te hace sentir y ver cosas y la gente dice, wow. Entonces genera dependencia para encontrar su paz, que es el descubrir su propósito y demás, cuando lo único que te ayuda a eso es la palabra de Dios, no consumir ningún alucinógeno o algo por el estilo. Pero en eso ha caído el mundo hoy. ¿De acuerdo? Por eso mucho cuidado. No olviden, Tito capítulo 1 versículo 10 y versículo 11. No olviden. De hecho, no olviden, no, vamos a leerlo. ¿Qué dice Tito? Que yo no tenía en el radar este pasaje. Marión fue la que me lo compartió una vez. Y les digo, me lo aprendí de una, porque me parece que es una cosa loca. Nuevo Testamento, Tito, capítulo 1, Tito, Tito, Tito. Busquen en el índice. Tito. Busquen en el índice. Tito capítulo 1, ya voy Astrid y Carito a darles la palabra. Tito capítulo 1, versículo 10 y 11. Es 10 y 11, Marión, ¿cierto? Dice, ya estamos ahí porque quiero que todos lo leamos. En el índice debe estar Astrid, en el Nuevo Testamento. Pues tiene que estar Tito. Vámonos para el índice. ¿Lo encontraste? Claro. En mi Biblia, por ejemplo, y en la de todos, está después de Segunda de Timoteo y antes de Filemón. Nayib lo encontró. Bien. Sí, Carito, no. profe. Yo aquí hablando y hablando pensando que estaban escuchándome. Profe, yo lo encontré, pero nomás está hasta el capítulo 3. Sí, es que solamente son tres capítulos. Ok, ¿cuál es? ¿Qué Capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice 10 así. y 11? Dice, porque hay aún muchos contumaces o mentirosos, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. lo puedo leer en Sí, la versión de nosotros, por, la otra, porque es por. para que los que se nos dificulta el otro lenguaje. Porque hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, Aquí está más. especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y por obtener ganancias malavidas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por eso Dios nos llama a que nosotros seamos apologéticos. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa del evangelio. Nosotros debemos defender el evangelio con argumentos y sin contender, es decir, sin pelear, con argumentos. Por eso el conocimiento, muchachos, es importante.
Astrid y Carito, adelante. Y se pone mejor. Ya encontré la carta Tito, ahora la leo. ¿Encontraste? Sí, Ah, ok. bueno. Cuando tú acabas de decir eso, entonces, ¿qué pasa con los judíos? Porque los judíos hacen circuncisión. Ok. Todo Recuerden que eso para ellos es una cosa, pues sí, obviamente, y pues y tú sabes que la religión judía, ellos son demasiado influyentes a nivel mundial en muchas cosas. sí, Y para ellos la circuncisión es sagrado. sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos, ellos aún están esperando al Mesías. Ujú, Ellos no reconocen a Cristo como el Mesías. Incluso aún teniendo el libro de Isaías, miren qué tan tremendo, aún teniendo ellos el libro de Isaías, que las profecías del profeta Isaías se cumplieron a la perfección en la persona de Jesús. Ellos aún no creen en en que Cristo fue el Mesías. Ellos lo siguen esperando. ¿Por qué? Porque ellos aún están bajo la ley y las leyes mosaicas. Ellos se rigen sobre esas leyes, desconociendo o no queriendo entender que es peor saber que cuando Cristo vino, Cristo el Hijo de Dios, profetizado en los profetas de ellos, cumplió con absolutamente todo, en donde nosotros a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos bajo las leyes mosaicas. ¿Qué significa? Nosotros ya no nos debemos circuncidar, nosotros ya no debemos guardar el Shabbat, etcétera. Nosotros, ay, que no podemos comer cerdo. No, de hecho, miren qué tan tremendo. La semana pasada le mostré a mi esposa, me puse a leer Génesis otra vez. Y en la creación del mundo, Dios autoriza que comamos carne de cerdo. Génesis capítulo 1 versículo 30 y dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y así fue. Génesis capítulo 1 versículo 30 y también lo ratifica Noé después del diluvio y luego el apóstol Pablo. Es decir, eh, ellos siguen con las leyes mosaicas cuando nosotros ya no estamos bajo el pacto de la ley mosaica. Número uno. Número dos, el pueblo de Israel ya no es la nación de Israel como nación. Nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo, dice la palabra de Dios, que somos injertados en el olivo. ¿Eso qué significa? ¿Quién fue el padre de la fe? Abraham. Y de a partir de Abraham, digamos que descienden todos los patriarcas y toda digamos, el pueblo de Israel. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Pero ¿qué sucede? Me estoy extendiendo, perdón, en esta respuesta. Pero ¿qué sucede? Abraham no era de la nación de Israel. Cuando dice que nosotros somos pueblo de Dios, dice que pueblo escogido de Dios, nación santa, escogidos desde antes de la creación del mundo, nosotros somos Israel por, por el Padre de la fe. Es decir, cuando yo recibo a Cristo, yo estoy compartiendo la misma fe que Abraham. Eso me hace un hijo de Abraham. No por la sangre de Israel. Yo soy colombiano, yo no soy judío, yo soy latino. ¿Sí? A mí no me hace judío porque me pongo un kipá acá arriba. No, eso no me hace judío como muchos creen. No. Entonces ellos, bueno, me alargué en esto, perdón, Astrid, ellos siguen todavía con muchas leyes mosaicas y de hecho lo más ridículo, porque la palabra es ridículo, después les digo por qué, aún personas acá en Medellín siguen tradiciones judías y la gran mayoría, ¿saben por qué las siguen? Porque ellos, y los escucho implícitamente cuando dicen, no, es que es una nación, es un pueblo muy próspero, o sea, que quieren ser judíos por la prosperidad, no por seguir a Cristo. Juli, Entonces, perdón, pero entonces la circuncisión en sí, o sea, pues, digamos en términos médicos, ¿es mala o sea, o... ok, no, no, no. A ver, porque hay que entender también muchos de los mandatos de Dios en el Antiguo Testamento. Dios le decía a su pueblo, en ese momento, recuerde que hay palabra de Dios dirigida solo al pueblo de Israel en ese momento. Venga, usted no se tatúe porque si usted se tatúa, el tatuaje o grabarse cosas en la piel es para que podamos diferenciar entre quién es el pueblo de Dios y quién no. ¿Sí? Yo conozco mucha gente tatuada que le digo, son gente piadosa y que ama al Señor. No coman cerdo. ¿Por qué? Porque en ese entonces no habían, digamos, los elementos
para manipular los alimentos. Entonces, claro, como el cerdo ha sido un animal que se revuelca, pero en esa época en pantano, entonces era un animal que generaba Tremendo. infecciones y enfermedades, ¿sí? Pero ahora, de hecho, el apóstol Pablo, en las cartas paulinas, Dios dice, no llames malo a todo lo que yo he creado, coma de todo. Ahora, hay un tema médico también. Hay niños que hay que circuncidarlos porque puede que le dio una infeccioncita en el pene. Es decir, ya no es un tema espiritual, sino un tema médico, ¿cierto? Que ya es un tema aislado. Pero yo, por ejemplo, yo no soy circuncidado. Y Profe, por yo no ser perdón, circuncidado, yo no, pues yo no entré a las puertas del cielo. Porque yo no entendí. yo no creo que llegue Cristo y me diga, a ver, yo miro Julián, no, men, usted no está, usted no me cortó el prepucio. Pues no creo en eso. Entonces, es entender este tipo de cosas también delante de la palabra de Dios. El orden que di la Carito, Ujú. no sé si eso responde la pregunta. Creo que me extendí, perdón. Pues sí, no, se me vino la pregunta pues por lo que estábamos leyendo, obviamente, pero mi pregunta en general es no basado en los chakras, no basado en todo eso, porque obviamente no, pero nosotros sí, lo digo, yo lo digo por mí, nosotros sí somos cuerpo, mente y alma, y hay desbalances energéticos, hay desbalances emocionales, porque somatizamos muchas cosas en las partes emocionales, en la garganta, en la frente, en el corazón, en el estómago, en nuestras partes íntimas, que obviamente es la parte donde nosotros somos creadores de vida. Por Ujú. ejemplo, a mí me gusta mucho y lo hago muy seguido. A mí me gusta mucho entrar en silencio y entrar a meditar. Y siempre que yo medito, yo visualizo, yo me gusta mucho con el arcángel Rafael, que es de la sanación. Y basado, porque acá tengo hasta versículos bíblicos cuando lo hemos hecho. Y es esa parte donde yo siento que hay sanación. Yo siento que cuando yo le pido a Dios, cuando le pido yo soy con mi San Miguel, protégeme, San Rafael, porque yo sí creo en mis tres arcángeles desde chiquita Sí, y en mis ángeles de la guarda. Pero eso, esa parte que tú dices, déjame terminar, Juli, esa parte que tú dices que eh, yo no he sido la rezandera de la rezandera, pero sí he sido muy de es más, mi primer retiro espiritual una vez fue un retiro budista y yo me reía porque todos eran allá con sus cuentos y sus cosas y yo era con Dios y yo obviamente era con Dios, hasta tuve la oportunidad de estar en el Tíbet y todos entraban allá a mirar el Buda grande y yo me conectaba mucho en un momento de mucha intimidad y de mucho amor, me conectaba mucho era con Dios, que es lo que a mí me resuena y es lo que está en mí. Astrid, y busquemos todos Colosenses capítulo 2 versículo 18 y eso responde la pregunta. Colosenses capítulo 2 versículo 18 y para que porfa Astrid tú lo leas. Colosenses, Ah, no, pero espere que yo sí soy más tranquilo, rápida para esto. Colosenses, eso es, capítulo, el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2 versículo 18. o sea, carta a los tesalonicenses, Ok, ya lo vi, carta a Colosenses 4:81. Capítulo 2, versículo 18. 18. Wow. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Léelo, porfa. Capítulo 2, versículo 10. Aquí sí lo habíamos leído. No, no se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor o con liturgias angélicas. En realidad solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. ¿Quién tiene una versión más actualizada? De pronto, Marlene, Yo, creo. yo lo Sí. tengo. ¿Qué dice? Escuchemos muy bien eso, porfa. No dejen que les prive de la meta ninguno que se complazca en una falsa humildad y en la adoración de los ángeles, el cual se apoya en visiones y se llena de vanas arrogancias por su mente humana. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes? Juli, es que hasta en la misma Biblia, es que hasta en la misma Biblia dice, o sea, santo solo es uno y Dios solamente es uno, literal. Entonces, yo la verdad, pues pienso que todo ese tema de los ángeles y todo eso es como si uno creyera como que hay un intermediario
para poder hablar con Dios y hablar como desde la conexión y que yo conecto con Dios. Es como literal, uno ver un Dios lejano, es como usted coger y conectar el televisor, o sea, eso me parece a mí, pues pienso Dios yo. dice en su palabra que abogado tenemos para con los hombres, que es Cristo Jesús, para de contar, ni la Virgen María, ni el ángel yo no sé qué. Ojo, Astrid para todos, estoy hablando conforme a la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. No, de hecho, también aquí hay otro que dice que no debemos orarle a ángeles, ¿sí? De hecho, en Judas, capítulo 1 versículo 16 dice, y a los ángeles que no quedaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. En otras palabras, Astrid, yo, o sea, y con eso quiero ser muy respetuoso, pero mi llamado es no decir lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que es de la palabra de Dios. Y ahorita lo decíamos, muchachos, no hay otro intermediario para llegar al Padre sino Cristo Jesús. Ningún arcángel, ni ángel, ni nadie murió en la cruz por nosotros sino Cristo Jesús. Eh, y mi oración es que sea el Señor, ni siquiera yo, por medio de su Espíritu Santo, traiga la revelación. A mí me costó porque, créame, yo practicaba eso hace muchos años y entendí por medio de la oración, de la palabra de Dios, entender que solo tengo acceso al Padre por medio de la obra de Cristo Jesús, no por ningún arcángel ni demás. Y como hemos hablado antes, la verdadera meditación es la meditación, meditar en la palabra de Dios, ¿cierto? Igual, yo sé que hay temas que tal vez en el momento puede que no los entendamos, pero mi oración es que no nos aceleremos, vamos con paciencia y vuelvo, insisto, validen, esto que yo les leo, valídenlo, chicos, valídenlo y que sea Dios realmente trayendo la revelación de su palabra a nosotros, porque no es mi verdad. Sí, y en eso he sido muy claro. Es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, Astrid, eso es lo que dice la palabra de Dios que lo acabaste de leer. Pero entonces vamos avanzando, ¿de acuerdo? Carito. Willy, me hace acordar mucho una vez que mi mamá decía es que ella le prendía una vela a la Virgen y es que, ay, Santana, me va a dar una casa, que yo no sé qué, imagínate que casi se quemó la casa de mi mamá y mi mamá todavía dice, es que la Virgen a mí me dio una casa y yo, ay, mamá, por Dios, esa fue la herencia de tu mamá y tu papá, ¿cuál Virgen que te dio qué? O entender que Y también como acordándome de que yo practiqué el rapé, yo hice el rapé y hablando pues como de esas medicinas ancestrales. Juli, yo en ese momento yo sentí un viaje que a mí casi se me sale el cerebro por la nariz. Eso fue una cosa impresionante. O sea, la verdad, también como en esa búsqueda y yo pensaba que eso era como conectar con Dios, que hice para otro lado, que yo no sé qué. Y eso, y yo digo, demasiado impresionante. un Cero, poco cero. lo que hizo el pueblo de Israel cuando fue Moisés por las tablas de la ley, que creó un becerro de oro. Y lo raro es que ellos no estaban creando otro Dios, ellos estaban creando el Dios que creían que era el que seguían y se alejan de la verdad. Entonces, esa es mi oración para que el Señor vaya trayendo más revelación, más allá de lo que yo pueda decir, que vuelvo y les digo, yo esto lo debo enseñárselos con la palabra de Dios, con la Biblia que ustedes también tienen, y que sea realmente, mire, recuerde que no soy yo ni nadie quien cambia vidas, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es el que realmente nos trae, realmente nos reafirma en el pensamiento y empieza a transformar nuestras vidas. Creo que Nayib había levantado la mano ahorita. Sí, profe, aunque ya no tengo el libro que estábamos leyendo, era Juan 3:16, creo, Sí. donde dice algo de la circuncisión y que especialmente los de la incircuncisión, ¿a qué se refiere? Eh, lo que pasa es que la circuncisión es una representación también de las leyes judaicas. Ahora, todas las leyes que estaban en el Antiguo Testamento, ahora están dentro de nosotros. Ahora nosotros nos circuncidamos a nivel espiritual. ¿Eso qué significa? Yo ya no voy a participar en las cosas que Dios no quiere en las cuales yo participe. ¿Sí? Ok, Se refiere básicamente a eso. se habla Y más de un plano espiritual, más desde lo espiritual. exactamente, exactamente. ¿De Ok, acuerdo? Muy bien. Cuatro ventajas de dar. Según la economía de Dios, aquel que da recibe más bendición que el que recibe, cuando lo hace con una actitud correcta. Vámonos para el libro de Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 20, 35. Pregunta, ¿en qué momento inicia el Nuevo Testamento? En el en la Pentecostés. Exactamente.
Cuando vienen las lenguas de fuego sobre los discípulos y apóstoles, en donde empezaron a hablar diferentes idiomas. Son idiomas. ¿Para qué? Para que fueran a evangelizar. Ahí es cuando se realmente empieza y se forma la iglesia de Cristo. Que no, que es que empieza con Mateo, no, 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 porque es que Cristo ahí está bajo la ley todavía. De hecho, Cristo dijo, yo no vengo a quitar la ley ni los de los profetas, yo vengo a cumplirlas. Porque una vez una persona que sigue las raíces judías dice, no, nosotros seguimos todo esto porque si Cristo lo hizo, nosotros también. Yo por no entrar en discusión, pero casi le digo, hermano, lo que pasa es que Cristo vino a cumplir la ley, pero una vez la cumplió de forma perfecta, ya estamos bajo la gracia, pero él estaba obligado a cumplir. En fin, ¿qué dice Hechos 20:35? Dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Recibir. Y esta la leímos ahorita. Ahora, cuatro elementos para dar como debe y poder prosperar conforme a las perspectivas de Dios. Número uno, dar aumenta la intimidad con Dios. Por encima de todo, el dar dirige nuestra atención y corazón a Cristo. Mateo 6:21, ¿qué nos dice? Mateo 6:21. Este me encanta. Mateo 6:21. ¿Quién dijo yo lo vi? Ya lo tengo. Sí. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Uf. Allí estará también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Ay, profe, esto lo leí, bueno, no lo leí, estoy escuchando un audiolibro de Paulo Coelho, El alquimista, y apareció justo esa parte que le dice al muchacho, donde está tu tesoro, está tu corazón, y ahí lo vas a sentir. Exacto. Muchas Qué veces, si casualidad. nuestro tesoro está en el dinero, vamos a adorar el dinero, porque se convierte en idolatría. Cristo dijo, no pueden amar a dos señores, porque amar al uno y aborrecer al otro. Hoy por hoy, el Dios de muchas personas es el dinero. Y pasan y hacen cualquier cosa por tenerlo. Bien, entonces el dar de la forma correcta aumenta la intimidad con Dios. Dos, desarrolla el carácter. Como dice en pantalla, nuestro Padre Celestial desea que como hijos suyos seamos conforme, ahí está mal escrito, conforme a la imagen de Cristo. Miren, el que nosotros estemos hoy en este espacio, el que nosotros tengamos intimidad con Cristo en oración, el que nosotros leamos la Biblia, todo esto tiene un propósito, entre otras cosas. ¿Saben cuál es? Que nosotros cada vez nos parezcamos más a Cristo. De hecho, en la Biblia dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. En ese nivel. Esa es la invitación. El Señor comprende que con el fin de que nosotros lleguemos a ser la clase de personas que Él quiere que seamos, ojo, tenemos que aprender a cómo compartir nuestras posesiones libremente. Ahora, Mateo 6:21 dice lo siguiente, se lo acabamos de leer. Ahora, Primera de Timoteo, capítulo 6. Más adelante, Nuevo Testamento, Timoteo, discípulo amado de Pablo. Primera de Timoteo, esta sí que es buena que lo lean los jóvenes. Bueno, todos realmente. Primera de Timoteo, capítulo 6, 18. 18 y 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, 18 y 19. ¿Quién lo tiene? Cami. Yo, Juli. Lo puedo leer desde el 17. Sí, porfa. A Me los gusta ricos más. de, Sí. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, Uf. sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Wow, gracias por lo del 17, Cami, porque le da un contexto tremendo a esto. Muchas gracias. ¿Leyeron? Poderoso. El apóstol Pablo, de hecho, todos los apóstoles, cuando fueron en su misión de predicación, todos trabajaban igual. Dios dice en su palabra que el trabajador es digno de su salario.
Es decir, yo trabajo, pero comparto. Ese es el llamado. Bien, eso es maravilloso. Tres, el dar con la actitud correcta es una inversión para la eternidad. Ojo, dice, el Señor nos demanda que seamos totalmente honestos para así dar testimonio de Cristo a quien no lo conocen. En Mateo 6:20 nos dice, haceos tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan. Vámonos para Filipenses, porfa. Hoy estamos con mucha Biblia, pero es necesario. Filipenses, capítulo 4, 16, 17. Y además para que agilicemos también, digamos, de leer la Biblia, que es importante también empezarla a usar. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Yo, Juli, Porfa. no es que busque dádivas, Dádivas, sino ¿sí? sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿A qué Dádivas es significa eso? Iba a preguntar, ¿qué es eso? beneficios, Oh, regalos. ok. A eso se refiere. Bien, no por conveniencia. Ahora, miren lo siguiente. Cuatro, dar con la actitud correcta aumenta nuestras bendiciones materiales. El dar con la actitud apropiada también resulta en un constante aumento material para el dador. Es decir, como vemos en pantalla, doy, lleno necesidades y recibo también beneficios materiales. Vámonos para Proverbios, capítulo 11. Recuerden que en la Biblia habla 2550 veces sobre finanzas, ¿sabían? Y de las 38 parábolas que Cristo habló, 16 fueron sobre finanzas. Mis queridos amigos, Dios no está en contra del dinero, no, como lo hemos hablado. Dios quiere que prosperemos, pero en su forma, en su manera. Proverbios capítulo 11, versículo 24-25. ¿Quién lo tiene? Yo. Sí. Uy, Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ah, El huepucha. alma Sí, generosa será prosperada, ok. y y el que saciare, él también será saciado. O sea, el que dé va a recibir esa gratificación en el corazón, que se siente mejor que haber dado. Y material también. Sí, ¿Sí? Voy a volverlo a leer. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Bien, perdón. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dice 25, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Yo no entiendo cuando a veces me dicen, Julián, no entiendo la Biblia. Pues no los que estamos acá, no, no lo digo por ti, Nayibe, no, no, sino que hay gente que dice eso, es por justificar para no leerla, justificación para no leerla. Pero miren que a la larga no es tan complejo. Y según de Corintios, ¿quién lo tiene? Según de Corintios 9:6. profe, hoy he encontrado todo súper rápido. Maravilloso, me encanta, me Capítulo fascina. 9, versículo 6. Sí, Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama, lo que yo había oído. no, sí es ese. No, ¿Sí esa ves? no Cap- es. Esa Segunda no de es. Corintios, capítulo 9, Según de Corintios, versículos fíjate que diga 2 Corintios, no 1 Corintios. 2, segunda. Ay, Capítulo no. 9, lo voy a leer. Ok. Dice, pero esto os digo, es el apóstol Pablo hablando, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. Y miren lo que dice el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abunden para toda buena obra. Incluye lo material. Wow. Ahora, ¿cómo debemos dar? Esa es otra pregunta interesante. Tres formas que vamos a aprender a dar. Número uno, debemos dar personalmente. ¿Qué significa eso? El dar, eso me recordó algo que me sucedió una vez, no sé si se los compartí. Hace algunos años, fuimos a comer hamburguesa y esta persona me dijo, Julián, yo te invito. Y yo, no, 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 tranquilo, no, yo lo pago. Y yo, no, yo te invito. Y yo, no, 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 no. Y me salió con esta perla que me pareció maravilloso. Me dijo, Julián, no obstruyas mi bendición al bendecirte. Yo, "Oh, no obstruyas mi bendición". Y yo, amén, hágale con toda. Métale eso, papitas y Coca-Cola. Pero miren qué bonito. Es decir, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice en su palabra. Dios, mire, si Dios dice es porque es así, pare de contar. Cuando yo bendigo con la actitud correcta, voy a ser bendecido. Juli, y mire tan lindo lo que tú dices, porque eso me hace pensar en lo que hoy están vendiendo como la energía femenina y la energía masculina. ¿Qué es la energía femenina? Aprende a recibir, porque si no, entonces estás en tu masculino. Y mire qué lindo lo que estás diciendo, o sea, está en la Biblia. Sí, no lo digo yo. Ojo, a mí no me crucifiquen. Es Dios. Por eso mi invitación es que todos tengamos Biblia para que validemos juntos lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, muy bonito esto. Gracias, Caro. Vuelvo a leer. El dar es un privilegio y la responsabilidad de todo cristiano, joven y viejo, rico y pobre, de cada uno de nosotros. Los beneficios del dar son para que cada persona lo disfrute. Dos, debemos dar periódicamente. Es muy importante dar de forma periódica. El Señor comprende que necesitamos dar regularmente. El dar nos acerca más a la presencia de Cristo. Y tres, debemos dar premeditadamente, es decir, planeándolo. Debemos dar después de haber reflexionado, planificado y qué, y orado. Vámonos para 2 de Corintios, estamos ahí de hecho, capítulo 9, una página antes, versículo 7, que lo acabamos de leer de hecho. Dice, cada uno, es decir, tú y yo, demos como propuso en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo he hecho esta comparación. Yo he visto, conozco personas muy prósperas financieramente y tienen una característica, son dadores. Pues aquellos que prosperan realmente como es, ¿sí? Realmente tienen esa característica, Caro. Yo, ¿Qué ibas a Juli, hablar? sí, sí, sí. Ay, juepucha, se me olvidó. ¿Cómo fue? ¿Cómo hace uno para discernir cuánto dar o cómo dar, o por ejemplo en la iglesia qué dar o así? Muy buena pregunta. A ver, en muchas iglesias, a ver, en la iglesia católica piden limosnas. Eh, no es ni bíblico y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque primero, a los de la iglesia católica, algo que llama la curia, ¿sí? Y a las iglesias las proveen, ¿sí? Ellas no es como otras iglesias que reciben de los feligreses. Ahora, Dios no primero partamos de algo. Dios dice en su palabra que Él es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita ni tu dinero ni el mío. Partamos de ahí. Ahora, en las iglesias, hablando ya de iglesias cristianas, digamos, hay iglesias que piden el diezmo. El diezmo no es bíblico, porque el diezmo se usaba en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel diera y pudiera mantener a los levitas, que eran los sacerdotes del templo, y para pagar impuestos. Para eso Dios le pedía a Israel específicamente el diezmo. Y en muchas iglesias
En muchas iglesias utilizan un versículo bíblico de Malaquías capítulo 3 versículo 10 que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Utilizan mucho ese pasaje. Este pasaje es para el pueblo de Israel, específicamente para pagar impuestos y sostener el templo y a los levitas que eran los sacerdotes. Punto. Y acabamos de leer, demos conforme a nuestro corazón. Esos son ofrendas. ¿Que hay que dar a la obra de Dios? Sí, porque Dios bendice. Pero para dar, en este caso bajo tu pregunta, en la iglesia hay que orar antes de dar y hay que planear dar. Acá no importa la cantidad realmente. Dios ve, recuerden, la intención del corazón. Ahora, Dios, nosotros damos, número uno, sí, para mantener, porque hay iglesias en donde tienen cámaras para transmitir, cámaras de video. Hay iglesias que tienen sillas. Entonces, ¿cómo más van a mantener y comprar esas cosas? Otra cosa, el pastor, estoy hablando de los pastores buenos y reales, y que los que son realmente pastores. Pastores tienen una esposa e hijos, entonces, ¿cómo van a comer? Ellos tienen derecho también a partir de lo que están, ¿sí? Recibir un dinero, porque ellos tienen que comer. Ahora, otro tema, que se compre una camioneta a los 8 días, ese es otro tema. Pero yo no doy ofrenda por lo que vaya a hacer el pastor con la plata. No, es que ese no es mi problema. Yo doy por obediencia al Señor y con alegría. Lo que pase de ahí para allá, Él le debe rendir cuentas a Dios. Yo no doy porque es que esa plata los pastores se la roban. Eso no es problema de nosotros. Pero sé que cuando doy con amor, de forma planificada y doy la ofrenda, el Señor me va a bendecir. Ojo, y soy testigo, como no se imaginan, porque le estoy dando a Dios por obediencia, más allá de lo que hagan con ese dinero. Hay iglesias, por ejemplo, la que yo voy, que tienen fundaciones de niñas, fundaciones. Ese dinero, parte de ese dinero va para esa fundación, para alimentar a esas mujeres y a esas niñas. ¿Se dan cuenta? Juli, y mira que yo también he descubierto, ahorita que me dieron, por ejemplo, el permiso en el trabajo para estar en el estudio bíblico los miércoles, que no solamente darle a Dios dinero o dar esa ofrenda es símbolo como de que Él te va a retribuir, también tú dándole tu tiempo, Él te retribuye. O sea, yo le dije a Dios y oré antes de que fuera la decisión de mi jefe decirme sí, yo le dije, Dios, van a ser 2 horas menos de trabajo, así que Señor, multiplica tú lo otro con las propinas, no sé dónde vas a sacar todo, pero soluciona. Juli, han sido unas semanas increíbles que yo digo, no puedo creer. Las matemáticas de Dios son contrarias a las de nosotros. Así Total. funciona. Bien, ahora, ¿a quién debemos dar? Hay tres grupos de personas a quienes debemos dar. ¿A quién y en qué medida? Eso depende de las necesidades que Dios ponga en el corazón de cada persona. Vámonos para Primera de Juan. Ojo, no Juan. Primera de Juan antes de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Creen que Dios nos está hablando de alguna manera? Esa es mi oración y mi anhelo. ¿Bien? Perfecto. Dice, Primera de Juan, yo no sé, yo a veces reflexiono en algo. Pues el que no lo comparte es respetable, pero no es una nota aprender de la Biblia. Parce, en serio. Eso es una nota. Bueno, no sé. Esa es mi percepción. Dice, Primera de Juan, antes de Apocalipsis. Quien escribió el libro de Juan, el último evangelio de los cuatro evangelios, es el mismo. Juan escribió este libro, Primera de Juan y Segunda, cuando estaba en la isla de Patmos, encarcelado a la edad de 90 años aproximadamente. ¿Sabían eso? 90 a 95 años, que fue cuando Cristo se le apareció y le mostró lo que es el Apocalipsis. Recuerden que el Apocalipsis no es el fin del mundo, como lo vimos en el estudio escatológico. El Apocalipsis es el fin del mal. Juli, Es que me ¿este da miedo. Juan Es es que me da Juan el miedo. Bautista o o es No, Juan el discípulo? Juan el Bautista lo acuerda que lo degollaron. Ah, sí, sí. Bien, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que me dice, Julián, es que me da miedo el Apocalipsis. Entonces no conoces la Biblia. Porque el Apocalipsis, que significa en inglés Revelation, de hecho en inglés en las Biblias está como revelaciones,
son buenas noticias para nosotros. Es el mejor libro. Juli, una pregunta, desde cuándo comenzó la espera de, ay, cómo es que es? Ah, la venida del Señor? ¿Desde cuándo es? Los últimos tiempos. Hazme esa pregunta de otra manera, por favor. ¿Desde cuándo se esperan, desde cuándo se estamos viviendo los últimos tiempos, Desde, bíblicamente? desde que Cristo resucitó. Ah, ya, sí, Lo que eso me pasa es que dijo hay dos Juli, pero no creo. posturas de Ajá. escatológicas, calvinista y arminiana. ¿Qué significa? Hay unos que dicen sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel, unos dicen que en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia, que esa fue una postura que yo les enseñé. Cristo va a venir sobre las nubes, vamos a ser arrebatados. Vamos a estar con él y a partir de ahí empiezan 7 años, 3 años y medio lo que es la pretribulación, 3 años y medio, 7 años. Nosotros estamos en las bodas del Cordero, acá en la tierra aparece el anticristo, 3 años y medio pretribulación, 3 años y medio la gran tribulación. Esa es una postura, ¿sí? Hay otra postura en donde dice que, que la venida de Cristo en cualquier momento, pero a partir de su resurrección y que las 70 semanas ya se cumplieron. Ahora, como les mencionaba alguna vez, se llaman doctrinas no esenciales. Hay, hay temas en donde hay controversias, hay personas que tienen diferentes posturas, que eso no nos va a quitar la salvación. Doctrinas no esenciales. Venga Cristo mañana o ahorita en las nubes y nos arrebate. O venga, porque la otra postura es que Él va a venir y va a estar acá, va a enfrentar a Satanás, va a acabar con los demonios y demás, y vamos a empezar a gobernar con él 1000 años. Lo que se llama el milenialismo. Sea cual sea la postura, no tenemos problema, porque igual tenemos a Cristo y vamos a estar con él. Doctrinas no esenciales. Pero si alguien me dice, no, es que yo no creo en el Espíritu Santo, oh por Dios, se lo voy a decir así, sin anestesia, y me perdonan la franqueza, va para el infierno. Punto. Negar la Trinidad es negar a Cristo. Si alguien niega la Trinidad y se arrepiente y comienza a creer, tiene perdón Ah, y es que es todo eso, diferente, total, así. es diferente. Llegar al arrepentimiento. Pero recuerden que hay un solo pecado imperdonable. ¿Recuerdan cuál es? La Negar el blasfemación, Espíritu Santo. Exacto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? no creer en Jesús, en la Trinidad, en Rechazar el a Espíritu. Cristo. En la Biblia habla sobre que unos llorarán y habrá crujir de dientes. ¿Por qué habla de eso en el infierno? También les enseñé que está el Tartarus, el infierno, ¿se acuerdan? Los tres lugares donde van Satanás, los ángeles caídos, las almas humanas y los demonios. ¿Se acuerdan que eso lo aprendimos en la escatología? Porque va a haber personas en el infierno en donde se van a lamentar por no haber creído en Jesús, como le pasó a Lázaro y al mendigo, que Lázaro fue al infierno, no el que resucitó Jesús, sino Lázaro del infierno, y estaba el mendigo. El mendigo estaba en el seno de Abraham porque, ojo, en el centro de la tierra estaba antes de Cristo el infierno y el seno de Abraham. El infierno donde iban las almas que rechazaban a Cristo. En el seno de Abraham los que siempre creyeron en los profetas y en Cristo. Cuando Cristo resucitó, recuerden que Cristo bajó al infierno durante 3 días. ¿Y qué hizo? Hizo dos cosas fundamentales. Les dijo a los demonios, ustedes se equivocaron y yo triunfé. ¿Y qué hizo? Los que estaban en el seno de Abraham, Dios se los llevó a todos al cielo. Por eso aquellos que vamos a morir y han muerto creyendo en Cristo, vamos directamente al cielo, porque el cielo se trasladó. ¿Sí? ¿Me siguen? El infierno todavía sigue en el centro de la tierra. De hecho, escuchaban estos días, hace como 15 días, que hicieron unos científicos, perforaron, es lo que más profundo han perforado, y que colocaron como no sé, un micrófono, no sé, algo para escuchar, y escuchaban quejidos y lamentos, unas voces. Y dice que al crujir de dientes hay personas que van a estar con rabia en el infierno porque pensaron que yo era muy espiritual, ¿cómo así? No, pues que no creas en Cristo. Juli, tú nos puedes recomendar un libro. Yo quiero leer un libro así como que de pronto cuente como todas esas historias o algo así como de toda esa información. Qué rico. Hay un libro, es que no me lo he leído, pero puedo recomendarlo porque conozco quién lo Ah, escribió. No recuerdo el nombre. ah, Bueno, hay uno, pero no, ahorita lo busco. Hay uno que se llama Dios y la existencia del mal.
que responde la pregunta, ¿y Dios por qué permite que los niños en África se mueren si Dios es tan bueno? Entre otras Sí, preguntas que son genuinas que nos hacemos. Es del doctor Armando Alducin. Es buenísimo. Dios y la existencia del mal. Dios y la existencia del mal. Y él tiene otro sobre el infierno. Ese no lo he leído. Entonces no podría decir si es bueno o malo, pero es un pastor en donde llevo años escuchándolo y puedo decir que es primero es un doctor en teología y tiene una sana doctrina. Bien, Juan. Yo tengo por aquí algo que habías dicho la semana pasada, sino que no Sí. nos alcanzó el tiempo, creo. Y dijiste algo que pronto se va a acabar la gracia. ¿A qué te Ah, ok. referías con eso? O Ok. sea, como que va a ser quitada, Sí, exacto. Nosotros estamos bajo el pacto de la ley, como ahorita lo hablábamos, era que había que seguir las leyes, ¿sí? Viene como Cristo. antes. Sí, entonces como Dios sabía que esas leyes era imposible que el hombre las cumpliera, o sea, imposible, ¿qué es la gracia? Partamos de eso, Nayibi. La gracia significa regalo no merecido. Resulta que tu hija cuando estaba pequeña se portó mal un día, es un ejemplo que estoy poniendo. Y tú, aunque ella se portó mal, tú le llevaste un regalo, un helado, diciendo cualquier cosa. ¿Se merecía el helado? No, No. Pero aún así, pero por amor, se lo diste. porque el amor es más grande, Exacto. entonces no Entonces, ¿qué pasa? importa. Ujú. Cristo, estamos bajo la ley de la gracia, que nosotros aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos lo merecíamos, pero Él en su amor vino y nos trajo salvación. Eso es gracia, amor no merecido. Entonces, pero va a llegar un tiempo, porque hoy hay personas que mataron y comieron del muerto, pero si llegan rendidos y arrepentidos delante de Dios, Él dice que si confesamos nuestros pecados delante de Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si nos arrepentimos y creemos en el nombre de Cristo Jesús, no en otras cosas. Ahora, va a llegar un tiempo en donde la gente se va a querer arrepentir, pero ya se acabó ese tiempo en donde Dios perdonaba. Porque mucha gente dice, Dios, pero ¿por qué permites todavía tanto mal en el mundo? Dios nos va a decir, por mi gracia, porque voy a esperar hasta el último momento para que la última persona del mundo se arrepienta. Porque el infierno es, primero el infierno la vas a pasar en toda la eternidad. Y yo no quiero eso, dice Dios. Yo quiero que estés conmigo en el paraíso. Por eso no he condenado al mundo, dice el Señor, porque voy a esperar hasta el último momento para que nadie delante de él, cuando seamos juzgados, ese día de juicio del gran trono blanco, la gente no diga, no es que no diste tiempo. Y el Señor va a decir, esperé hasta lo último para que me buscaras y te arrepintieras y creyeras en mi Hijo Jesús, porque de tal manera te amé tanto que di a mi único Hijo Jesús, porque solamente en él creyera. Y no, y esperé, y esperé, y esperé, y esperé hasta lo último, y no quisiste abrazar la gracia que te di. Por eso. Pero un momento, va a haber un momento en donde la gente va a querer, pues madre, yo quiero que me hablen de la Biblia, Señor. De hecho, en la Biblia dice que los judíos, eso responde también a una pregunta que me hicieron, los judíos en los últimos tiempos van a reconocer a Yeshua Mashiach, es decir, a Cristo Jesús como el Mesías. Y dice la Biblia que se van a lamentar. Los judíos que siguen esperando el Mesías, porque ellos le van a creer al anticristo, al falso profeta, ellos van a reconocer al anticristo como el Mesías. Y va a llegar ese día en donde van a decir, pucha, la cagamos, si era Jesús. Ahí se va a haber acabado la gracia. Pero hoy estamos a tiempo de decir, ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento por haber creído lo que no era, me arrepiento por haber tomado ese yagé, me arrepiento por haber robado, me arrepiento por haber creído otras personas, me arrepiento, Señor, y recibo a tu Hijo Jesús como mi único Señor y Salvador personal. Y quiero, de ahora en adelante, vivir para ti. Esa es la gracia. Me extendí en la respuesta, perdón, pero Profe, y las personas que ya se murieron y que no reconocieron a Cristo, ya sea por falta de directamente conocimiento, despertaron en el infierno. ¿Cómo? que no alcanzaron, que de pronto no recibieron la claridad o la orientación Eso es una correcta. pregunta muy común. Es una pregunta muy común. Digamos los indígenas, que esto lo hemos hablado antes. Alguien podría decir, venga, pero yo por qué me voy a ir para la paila mucha si nadie me compartió de Jesús. ¿No sería justo? ¿Sí? Hay personas que se condenan por infringir la ley de Dios. ¿Qué significa? Si tú estás en un avión y te tiras de un paracaídas, sin paracaídas,
Si tú te tiras, repito, de un avión sin paracaídas, ¡pum!, mueres. ¿Por qué? Porque estás desafiando la ley, que es de la gravedad. Ujú. Pero si tú te tiras con paracaídas, no mueres. Cuando nosotros pecamos, estamos infringiendo las leyes cómicas y divinas de Dios. Pero tenemos entonces la salvación que es Cristo. Entonces alguien va a decir, pero es que a mí nadie me compartió de Jesús. Entonces, de hecho, acá lo dice el apóstol Pablo. Miren, vamos para, perdón que sí quiero responder esto que es importante. Tal vez algunos no recibieron la revelación de Cristo, como nosotros que hoy sí la tenemos. Y, por ejemplo, lo voy a leer para que no lo busquen. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En 1 Timoteo 1:5 dice lo siguiente, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19 dice lo siguiente, mantén la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a fe algunos, etcétera, etcétera. Un niño pequeño generalmente sabe cuando hizo algo malo. Un niño. ¿Por qué? Dios a esas personas le va a decir lo siguiente. No te compartieron de mi hijo Jesús, pero yo te di algo que llama conciencia, que te dictaba lo que era bueno y lo que era malo. Bien, ¿eso qué significa? Somos privilegiados de que Dios en su misericordia nos haya presentado a su Hijo Jesús. O sea, esto es un privilegio. O sea, me refiero, es el leer la Biblia y recibir a Cristo. A esto me refiero. Es un privilegio que muchos afuera no tienen. ¿Y qué nos llamó Cristo, mis queridos amigos? A ser luz y sal. Por eso, cuando estamos en medio de personas, ahí es donde nosotros debemos ser luz, con nuestro testimonio. No perfecto, no, pero también nuestras obras hablan de ese Dios a quien sigo. Sí. Y las personas que compartimos de la palabra de Dios tenemos compromisos. Además, yo, voy a decir una cosa, yo procuro delante de Dios y logro el Espíritu Santo que me ayuda a mantenerme firme por ustedes. ¿Sabían? Porque yo, Julián Bilbao, debo dar buen testimonio a Dios y a ustedes que de alguna manera me siguen para que les comparta el Evangelio. Que ustedes no deben seguir a mí, porque yo peco y yo fallo, pero sí tengo una responsabilidad de guardar mi buen testimonio. Miren que ustedes me dan el otro día, un día por ahí borracho, tiraron el piso vomitando. Qué triste. Entonces yo debo tener una buena No conducta, era ¿no? culpa suya, el whisky se lo compró chiviado. Un whisky adulterado. Por comprar mal whisky. Esa sí sería mi culpa. Sí, claro. Sí, una cosa buena. ¿Pero a qué voy con esto? Sí, pero más allá por parecer bonito, perfecto, no, no, no. Me refiero es que yo debo guardar mi testimonio, muchachos. Sí. También por compromiso de las personas que de alguna manera, ojo, nosotros no seguimos a personas que hablan muy bonito y eso predica, no importa, es igual de pecador que tú y que yo. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Lo que sucede en las iglesias, hay pastores que la cagan, la embarran y las personas se alejan de Dios. ¿Por qué? ¿Seguías al pastor o a Cristo? Mucho cuidado, chicos. La mirada tiene que estar en Cristo, no en un líder, no en un gurú, no en un mentor. No, tiene que estar en Cristo, en nadie más. Bien, haciendo esa salvedad, vámonos para... Allí ibas a decir algo. No importa la iglesia en la que uno esté asistiendo. Depende. Hay de iglesias a iglesias. ¿Por qué? Porque los pentecostales tienen iglesias, porque los testigos de Jehová tienen iglesias y son sectas. Entonces hay que ver que sea de sana doctrina, que ese es otro tema. Tranquilos que no es tan complejo, ¿sí? Mi profe, yo no sé, yo siento ya miedo a veces de ir a algún lugar. Cuando lo vayas a hacer, me puedes escribir y te puedo dar dirección frente a eso, entendiendo que no hay iglesias perfectas. No. María Claudia, adelante.
Juli, es que saltaste y pasaste ya el tema y yo de pronto no te hice la pregunta en el momento que era. Tú dices que cuando vayamos a dar tenemos que leer la palabra y orar, ¿Cuándo qué, pero perdón? cuando en el anterior punto dijiste que cuando fuéramos a dar, que teníamos que orar y que teníamos que eso, reflexionar, planificando y orando. No, no me queda claro cómo hacerlo. Es O sea, decir, sí entiendo el contexto, pero no me queda claro es no, cómo y gracias por esa, planificar. y gracias por esa pregunta, porque tiene un contexto esta diapositiva. Esta diapositiva está más enfocado, es el lugar donde nos congregamos. ¿Sí? Ok. Como tal, yo debo orar y planificar, Señor, de lo que lo digo como ejemplo, es como ejemplo lo que voy a decir. Yo recibí el tanto de esto, en mi caso con mi esposa, ven, amor, vamos a orar y miremos cuánto vamos a dar a la obra de Dios. Finalmente le estoy dando a Dios por obediencia y por amor a Él, ¿sí? Que sea planificado. Ahora, también hay grupos de personas que lo vamos a ver que debemos darle a los pobres también. Es decir, recuerden que entre más damos, más recibimos, pero hay que hacerlo de forma responsable. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo no le doy dinero a una persona que me pida plata y que está aliviada. A un joven aliviado que me pida plata, yo no le doy. Ah, si está trabajando, sí. Entonces hay que Profe, y saber, los indigentes, depende del indigente. Ahora, Normalmente uno el indigente, perdona, uno normalmente el indigente que está que viene con el palo a golpearle el carro a uno y con los mocos verdes porque estaba, uno le sí, das por susto, no porque, sí, sí, exactamente, sí. Sí, pero no por una intención delante de Dios sana, exactamente. Y entonces ahí viene la oración y que Dios nos dé ese discernimiento. En ese caso, pues bueno, dele algo para que no haya un problema, pero se trata de eso, ¿bien? se vale como, por Juli, yo ejemplo, también tengo como algo que es las personas que juegan en la lotería, que juegan chance y todas esas cosas, y aparte llegan otras vendiendo boletas y que compren una de 100 y la ganancia es de 5.000. O sea, ¿qué es eso? Ok, voy a leer 1 Timoteo capítulo, no lo busquen, capítulo 6 9 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es que estoy buscando el pasaje en donde Dios condena los juegos de azar. Esos son juegos de azar. Dios nos llama es a trabajar. Dios nos llama es a trabajar, no a jugar chances ni loterías, no. Es que mira, que una amiga mía está vendiendo boletas y esas cosas, pero Juli, la verdad, a mí no me gusta comprar nada de eso. Pero pues es mi amiga y tampoco se la compro. Ahora, ¿cuál es mi invitación también? Que tengamos cuidado con esto. No irnos a los extremos. ¿Sí? Me explico, porque si no, ¿qué es una herejía? ¿Ustedes saben qué es una herejía? Una herejía es una verdad llevada al extremo. Tiene algo de verdad, ¿sí? profe, se podría hacer como por otra, con otra intención de colaborarle en vez de verlo Exactamente, con a la eso otra voy. intención de la O sea, avaricia y exactamente, es decir, si eso le va a ayudar a tu amiga, pues colabórale, ¿sí? O sea, colabórale. O sea, no nos vamos a los extremos porque nos volvemos religiosos y herejes. ¿Sí? Herejía es que yo cojo la palabra de Dios y la tergiverso y la llevo al extremo, como los testigos de Jehová, que ellos no hacen transfusión de sangre. Ellos no hacen transfusión de sangre. De hecho, hay una ley, salió una ley, de hecho, sobre ese tema, por ellos. Los mormones creo que no toman café. Entonces, sí, es eso. no son de los míos entonces. No, y menos, y yo, imagínate. Entonces, ¿a qué voy? Eso es herejía. Y cuántas estupideces estamos escuchando hoy en día. Primera de Juan, perdón, Juan, ya, vamos a finalizar. Juan, primera de Juan, perdón, 1:9. Dice, lo voy a leer. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Creo que me equivoqué en el pasaje porque no le doy relación. Perdón, de pronto era Juan. Ya lo voy a validar. Ahora, ¿a quiénes debemos dar? ¿A qué grupos debemos dar? Chicos, a la familia. En nuestra cultura estamos experimentando una terrible baja en este aspecto del dar. Los esposos han dado a sus esposas, o mejor,
Los esposos no han dado a sus esposas el debido sustento. Los padres han descuidado a sus hijos y los hijos e hijas ya adultos han olvidado a sus padres ya ancianos. Ojo, la negligencia es condenada en la Biblia. Cubrir las necesidades de nuestra familia y nuestros parientes debe tener una prioridad indiscutible a la hora de dar. Primer grupo, la familia. ¿Qué dice Primera de Timoteo 5:8? ¿Quién lo tiene? Ya vamos a finalizar. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ah, pucha. Camilo, lees nuevamente, porfa. Miren que, pues es que esto es muy claro, o sea, yo no lo veo complicado. Adelante, Cami. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. No falta, como dice mi mamá, luz en la calle, oscuridad en la casa. Qué triste. En la casa con necesidad, pero no, yo le muestro a los demás que tengo plata. Primer grupo, para dar, la familia. Bien, ojo, no olvidemos que esto es para cómo nosotros podemos prosperar financieramente. A Dios le interesa que estemos bien financieramente. Dos, a la iglesia local, a los obreros cristianos, lo que hablamos ahorita, y a los ministerios. No me voy a enfocar mucho en esto porque sé que hay algunos que todavía no están con mucho contexto de este tema, digamos, de iglesia como tal. Entonces, pero sí, Dios nos manda que también apoyemos la obra de Él. ¿De acuerdo? De hecho, nos bendice también para eso. ¿De acuerdo? Voy a pasar este más de largo. En otro momento profundizo sobre este tema. A los pobres, como dice en pantalla, anoche seguramente no te acostaste con hambre, pero cálculos conservadores estiman que 1.000 millones en el mundo se acuestan con hambre cada noche. 1.000 millones. ¿Qué dice Mateo? Vámonos para qué nos va a enseñar el apóstol Mateo en este momento sobre ese tema. Los invito para que nos ubiquemos, ya estamos finalizando. Mateo capítulo 25. ¿Quién lo tiene? Mateo 25, 43, 45. Profe, estudiar la Biblia con usted es muy bonito y divertido porque está uno con una persona que le aclara muchas dudas. Gracias. Un gusto. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. ¿Sigue más? Sí, hasta el 45, por favor. Ah, perdón. Ellos también le contestaron, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o como forastero, como necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí. Pero también hay otro pasaje que dice lo que haga tu mano derecha no se dé cuenta de la izquierda. Y hoy en día alguien da algo y lo muestra en las redes. Venga, usted es una persona habitante de la calle, venga, lo invito a un restaurante para que coma y le muestra a usted cómo puede ganar dinero. En serio. De hecho, dice, esas personas que hacen eso ya han recibido su recompensa, el aplauso de las personas. Pero Cristo que dice, no, no lo hagas así, hazlo en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te compensará en lo público. Los fariseos, ¿qué hacían? Cuando ayunaban, ay, salían con la cara demacrada, y mostrando que estaban ayunando. Cristo dice, no, 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 esa no es la forma. Cuando ayunen, antes salgan más rozagantes, salgan mejor, que la gente no sepa que estás ayunando. Porque tu Padre que te ve en lo oculto te compensará en lo público. Amigos, yo prefiero la recompensa del Señor que de las personas. Ay, el profe tan, no, tan piadoso. Ay, el profe, mira,
No, háganlo delante del Señor. Y la recompensa de Dios es 1000 veces mejor que el aplauso de los demás, María Claudia. Es que mi esposo habla más duro que yo. No me dejaba hablar. Es que quiero hacerles a todos, obviamente a ti, pero pues quiero escuchar de pronto un consejo si es posible. En ese tema de dar, imagínate que yo tengo un local en arriendo. La persona que llegó ahí sabe hacer muchas cosas. Al principio estaba bien y le llegó un momento, yo le digo el momento del piojo, está en la mala. Esta señora tiene máquinas de confección, tiene máquinas de estampación, tiene máquinas de imprimir y hace todo. Ella es diseñadora gráfica y entonces está en la mala. Ya me está debiendo 5 meses de arriendo. Y yo le dije, ven, si yo la veo muy loca, un ratico hace una cosa, un ratico hace la otra, yo pienso que es su problema, y ellos son cristianos, van a la iglesia, el marido comparte cosas habla de la palabra y tiene un espacio donde comparte. Entonces yo le digo, pues, sin meterme y sin hacer abusiva, le dije, pienso que la fe en este momento que están practicando es una fe vacía y muerta porque no creo que estén haciéndolo. Los invité a que retomaran el tema y que esto, bueno, metiéndome de pronto en lo que no le dije, discúlpeme, pero pues me está afectando a mí. Le dije, si quiere, yo les puedo colaborar con el tema de que organicen sus tiempos, sus finanzas, hagamos esto, aquello, todo. Y la señora le dije, pero si quiere, eso no es obligación. Yo voy a hacerle un plan de trabajo, usted se rige a él con lo que usted sabe hacer. Y esto, ¿lo quiere hacer? Sí, claro. No, sí, sí, sí. Bueno, estábamos trabajando una semana. Ayer llego yo al momento de seguir con, pues, digamos lo que sería una mentoría. Y la señora se había ido a trabajar por un mínimo a otro lado, dejó el local con el marido que no tiene ni idea de nada. Ah, aparte de todo, yo le digo que es una saspelotienda, porque tiene sastrería, tiene peluquería y vende las cositas que ella hace manuales. Entonces dejó botada su saspelotienda por irse a trabajar ahí cerca con otra persona. Yo le dije, pues bueno, ni rabia me da porque pues uno no debe esperar más de lo que la gente no puede dar. Pero pues sí necesito solucionar y yo le dije, yo pienso que es momento de que se vayan y me desocupen. Ya no quiero saber nada porque usted con un mínimo y su marido atendiendo una cosa que no sabe, no va a poderme cancelar. Estoy sintiendo un poquito de molestia. Tanto me preocupa la situación de ellos, pero pues es que son terriblemente, o sea, nada que hacer. Y eso de que tú dices de pronto, por eso te preguntaba, el hecho de uno no de pronto no hacerlo, lloré, yo le dije, Señor, lo siento en mi corazón, como que los quiero ayudar. Pero entonces yo digo, ¿será que estoy haciendo mal las cosas? O sea, no me estoy yendo a la palabra, no. Y la Necesito pregunta es, ¿cuál? esa, ¿qué hago? O sea, me siento mal conmigo. O sea, digo, yo no siquiera estoy haciendo las cosas bien. Ok. Eh, insisto, no vamos a caer en los extremos. Dios nos manda a pagar las deudas, ¿sí? Hay situaciones, sí, pero una persona que realmente sigue al Señor no se esconde de ellas. De hecho, lo hablamos creo que en la primera clase. O sea, nosotros debemos llamar a los acreedores o los que les debemos y llegar a acuerdos. Estoy hablando para contextualizar. Sé que este sería el caso de ellos. Pero también como la historia que Cristo contó del que le debía unos talentos y le perdonó mucha deuda, el rey. El rey le perdonó la deuda a alguien que le debía mucho dinero. Y ese que le perdonó, ese no le perdonó lo poco que alguien le debía. Entonces el rey se dio cuenta y dijo, no, ¿cómo así? Yo a ti te perdono mucho y tú no fuiste capaz de perdonar lo poco. ¿Sí? Ahora, Dios nos llama a entender a las personas, pero también hasta cierto punto. Si tú hubieras sido una persona en donde hubieras sido implacable, sin misericordia y de una de patitas para la calle porque no me importa tu situación, uno podría decir, hombre, ¿qué pasó ahí, María Claudia? Sin embargo, según entiendo, tú de alguna manera has querido ayudarles
para buscar la forma que puedan ir sanando esa deuda, ¿sí? Si realmente no hay intención, toca acudir a la ley. Sí, tú ya hiciste lo correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque si tú sigues así y puedes decir, no, es que estoy actuando mal, no, es que ya no es tu responsabilidad. Ya no es tu responsabilidad. Tú actuaste bien y le diste oportunidad. Si uno ve que hay intención, uno dice, venga, hay intención, llegamos a acuerdos y listo. Pero si ve que no, pero digo, no debemos mirar a las personas, aun cuando hablan de la palabra. Por eso el testimonio hay que cuidarlo muy bien. Porque desafortunadamente personas con una fe débil dicen, mira, ese es el cristiano. No, mejor no. No es que usted está siguiendo a Cristo, no a esa persona. Entonces, María Claudia, ¿cuál sería mi recomendación? Tú hiciste lo correcto. Y si aún así la persona o las personas no quieren asumir esa responsabilidad, vete a otras instancias porque igual ese es tu dinero y es tu casa y tú también requieres tener una renta de lo que es tuyo. Punto. Sería mi recomendación. ¿Sí? Bien. Yo ayer cuando pues me enteré de esta situación, yo le dije, yo pienso que lo más fácil es que ustedes se vayan, pero no creo justo que se vayan a ir y me tenga que estar debiendo porque me parece que lo quieren hacer, o sea, me dio la impresión de que como que quiere que los echen y ya, y quedarse en Ahora, ellos de bien. ahí hay que mirar hay un tema legal, que como hablábamos en la clase pasada, en la abundancia y consejeros hay sabiduría. Háblate con un abogado. ¿Por qué? Porque incluso ellos pueden no pagarte. Es preferible, no estoy diciendo que vaya a suceder eso, pero es preferible que te desocupen lo antes posible y tú puedas alquilar a que ellos se queden sin pagarte. O sea, en un escenario perderías y en el otro perderías mucho. No, Ya pues ahí, yo le dije, ya y yo ahí, le dije, "Solo con lo que recomendación. tiene, no lo está usando, me paga con eso". Ahora, a la larga, ya es un tema legal, que mi invitación, como lo hablamos en la clase pasada, busca consejo de quien sabe del tema. Busca un abogado y que él te diga a nivel, digamos, eh, de propiedad horizontal, qué sé yo, qué se debe hacer en ese momento. Por eso, ¿cómo hablamos? Conseguir pedir consejo. Busca consejo de alguien, ¿sí? De autoridad, que realmente tenga, digamos, una sabiduría en la palabra de Dios, pero también busca una persona que aunque no sea cristiana, tenga un conocimiento en este caso legal y te pueda asesorar. Bien, esa sería mi Gracias, recomendación. gracias, Juan. Bueno, bien, ya para finalizar entonces, a los pobres. Entonces, como leímos en el pasaje, muchas veces nosotros pudiendo ayudar y no ayudamos, es como si no estuviéramos ayudando directamente a Cristo. Cristo dice que cuando viste a alguien sin vestido, no lo vestiste, me estás afectando a mí directamente. Por eso una persona, ojo, esto es brutal. ¿Cómo se llamaba Pablo? Antes de su conversión, ¿recuerdan? El apóstol Pablo. Saúl, Saulo. 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 Entonces miren lo siguiente, ya estamos finalizando. Vámonos creo que es Hechos. Vámonos para el libro de Hechos, capítulo 9:3. Y miren esta información, esto es brutal. Miren, Hechos, ya estamos finalizando, nos quedan unos 10 minuticos, finalizamos. Hechos, capítulo 9. Miren esta belleza. Versículos del 3 al 6. Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Este fue el momento de la conversión del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo y buscaba y mataba a los cristianos. De hecho, fue uno de los que participó en la muerte de Esteban, un seguidor de Cristo. Miren lo que dice. Ok. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Bien, versículo 4. Y cayendo en tierra, ¿de dónde se cayó el apóstol? ¿Él en qué iba? ¿En En un dónde? burro, en un caballo. Ojo, acá no dicen que iba. Puede estar caminando. Es un error muy común, tranquilo. No sabemos en qué iba. Uno se cae también caminando a pie, pues caminando, ¿cierto? Pero miren lo que dice, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, quiero enfocarme en el versículo 4. Pregunta, ¿cuál era su labor, Saulo? Según esto, ¿el qué hacía? ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Em, pues entiendo que él estaba tratando de ver quién creía en Jesús para condenarlos. Sí, exactamente. Pero miren qué le dice Jesús. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué dice Cristo, por qué me persigues cuando él fue a buscar a otras personas? Acá viene la bomba. ¿Están listos y listas? Cuando alguien se mete con un hijo de Dios, está atacando directamente a Cristo. Él estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Y Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Como decimos en Colombia, lo que es con él es conmigo. Wow. Hay de aquel que quiera atacar a un hijo de Dios. Hay de aquel. Acá lo dice. Muy, muy Y, las, poderoso. y lastimosamente mucha gente se pega de eso para, me pasó con otro inquilino. Él Ah, eso no, es hablaba donde de los Dios, está. pero no pagaba nunca. Y decía, ustedes se están metiendo con un hijo de Dios. Y yo decía, "Ah, bueno, pero los hijos de Dios deben pagar también". Total. De hecho, como les decía ahorita, el apóstol Pablo, él dice, ¿cuál era la labor después? Porque mira que acá dice Saulo, cuando se convirtió ya es Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Él armaba carpas, él camellaba. O sea, el apóstol Pablo trabajaba, pero ojo, con esas manipulaciones. Antes usted con mayor razón tiene que dar ejemplo, amigo. Bien, ahora, ¿cómo te... Voy a finalizar ya con esto. Bueno, voy a dejarlo para la próxima mejor. Sobre un poco de lo del rey Salomón, que también nos enseña mucho sobre esto. Bien, preguntas, dudas. María Claudia, ¿está sin audio? ¿Está sin audio? Que digo que tenemos muchas dudas porque esto es un tema muy largo, como Pero dijo Nachi. adelante. Saquemos 10 minuticos, puede responder preguntas, si las tiene. No, es que a mí me parece muy chévere, es que tú siempre dices que nos vayamos a la Biblia cuando queremos consultar algo, pero pues uno dice, ¿cómo lo consulto? No, leyendo, pues buscando, leyendo la Biblia, escuchando otras personas también que nos alimenten de esto. En la Biblia también les contaba que, por ejemplo, en la mía, al principio hay diferentes temas, la vejez, la victoria, vida abundante, qué sé yo, temor de Dios, los hijos, ¿cierto? Me voy al principio y aquí están los versículos que apoyan esos temas. Entonces, esa también es otra forma para podernos guiar, Nayibi. Eso iba a preguntar, o sea que si uno quiere saber de cierto tema, ahí están como las Ah, guías. sí. Sí. ¿Dónde? ¿En qué parte, profe? Es que no en todas las Biblias necesariamente. Al principio. En la mía, por ejemplo, el trabajo, la tentación, por orden alfabético, la vejez. En la eh, vi- mía está al final, ve que sí, aquí, bueno. miren, aquí, Ok. hacia atrás, y dice pobreza, dice Ok, no sé. perfecto. Hay diferentes temas también que nos ayudan a complementar pues ese tipo de información frente a diferentes aspectos de la vida. ¿De acuerdo? Está- Bien. Escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Estudiar. No entendí esto, lo busco. Recuerden que cómo es la comunicación con Dios. Yo le hablo en oración y Dios me responde en su palabra. No hay otro medio, no hay otro medio, muchachos. Porque lo que no es de Dios está en contra de Dios. ¿De acuerdo? Miren, la tú, obra de Cristo, la obra en la Cristo, la obra de, voy, María Claudia, la obra de Cristo fue totalmente completa. Dios no necesita otros elementos para que Él nos hable. O sea, Dios no se quedó corto.
Dios no dijo, no, lo de la cruz no fue suficiente. Vea, tómese ese yagé, háblale a fulanito. No, es que no me alcanzó. No, cuidado, es más que suficiente. La obra de Cristo fue completa en la cruz. María Claudia. Es que tú la vez pasada nos dijiste que pues hacer lo de la oración, leer la palabra, y no sé si tú tengas de pronto, pues así como nos has orientado en todo, como tener el ejercicio de hacerlo en la mañana, levantarnos y hacer ese ejercicio. Yo lo estoy haciendo, yo hago la oración, pero pues no sé cómo que empezar a leer, como que cualquier cosa me siento tal vez perdida, ¿no? Como que Bien, qué buena me pregunta. gustaría. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación, no es una norma, no, es mi recomendación. Empieza a leer el Evangelio de Juan, ¿sí? Una recomendación. Ojo, sin abandonar también el Antiguo Testamento, porque recuerden que la Biblia es un complemento. Si yo tengo nuevo, también debo tener antiguo, porque hay cosas que el nuevo, cuando leo el antiguo, entiendo el nuevo. Y de igual manera, viceversa, del mismo modo en sentido contrario, es decir, las dos se complementan. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué hago, por ejemplo? Yo me estoy repitiendo Juan y me estoy repitiendo Génesis. Entonces, por ejemplo, y el Espíritu Santo, porque es que esto es un libro hiperdimensional, es decir, esta es la palabra de Dios viva. Entonces, miren, por ejemplo, un ejercicio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Génesis 1:1. Y resulta que me voy para el Nuevo Testamento, para el libro de Juan. ¿Y qué me dice Juan en el capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que desde la creación está Cristo implícitamente. Y vengo a Juan y dice que desde el principio también Él ha estado. ¡Wow! Entonces empiezo a tener el Espíritu Santo, nos empieza a dar una revelación que uno dice, ¿qué es esto por Dios? ¡Wow! En esa medida y en la medida que nos expongamos a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos empiece a hablar y tener más revelación frente a lo que Dios quiere y revelarnos lo que ha hecho, está haciendo y lo que hará. Bien, Ok. Ujú. vamos a orar. Juli, ¿nos Claro. puedes contar un poquito antes del próximo reto? Que vi que habías publicado algo el próximo reto. Ay, Ah, sí. bueno, es que hay algo que a mí me ha fascinado mucho, me ha apasionado, y es el rey Salomón. ¿Cómo el rey Salomón y por qué Dios le dio tanta prosperidad, pero sobre todo sabiduría? Yo les he compartido, una de mis oraciones siempre ha sido, Señor, dame más sabiduría. Esa ha sido una oración constante. Entonces vengo al rey Salomón, la forma como oró, cómo interpretó es decir, cómo prosperó. A mí me ha apasionado mucho hasta que dije, voy a sacar un reto enfocado solamente en el rey Salomón. Profe, qué excelente, porque yo estoy leyendo el libro de Proverbios y pues basa en la historia de él. Así que excelente. Entonces un reto que creo que empieza la otra semana. Pero lo Creo. pusiste que era como todos los días entre semana, tal vez es en la mañana, Son ¿lo vas a ocho hacer? clases, en donde todas son pregrabadas, pero van a haber tres en vivo. Pues en vivo es decir, sí, ese reto pues es de $27. Pues es un monto mucho más económico que este, porque este es personalizado, es más tiempo, etcétera, etcétera. Respondemos preguntas y demás. Es pregrabado y van a haber solo tres clases en vivo y las otras pregrabadas. Entonces, Las de sorry, las de en vivo ya sabes qué días van a ser. sí, están en plataforma. Ah, ok, es que no he visto mucho. No, pero dame un segundo que creo que lo tengo acá. Creo que lo tengo acá. Dentro de la plataforma rápidamente. Juli, gracias por todos estos espacios que has sacado, la verdad nos han reconfortado demasiado, me siento súper feliz, me dan hasta ganas de llorar. Es con todo el amor, es con todo el cariño. Miren, La acá, verdad siento que ha transformado mucho mi vida, Juli, gracias. bueno, la gloria es para el Señor. El Señor lo tenía planeado incluso desde antes de la creación del mundo. La gloria es para Él, gracias a Dios. Entonces, son 8 clases. La primera
Es online. Bueno, me preguntaste qué día y qué hora. Eh, ya me acordé, sí, mira que está. El primero es el lunes 11 de agosto a las 8 p.m., que es la primera clase. ¿No estás? No, pues ya estoy trabajando, pero bueno, ahí A las 8 de miramos. la noche. Ah, las 8 p.m. No, sí, sí, sí. No, es a las 8 de la noche. Todas son en la noche, las tres clases. Estos son los temas, todo enfocado en el rey Salomón. Y las tres clases en vivo van a ser eh, todo enfocado en el rey Salomón, básicamente. Listo. Carito, no, me alegra mucho. Me alegra mucho que el Señor esté haciendo eso. Es Dios, ojo, ese Señor es Dios. La gloria es para Dios siempre. Eh, sí, me alegra. Y lo que va a hacer, y lo que va a hacer, no se imagina. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, para que entonces vamos a orar. Si la tienen con toda libertad, háganla. ¿No? Bien, vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, ya, sí, en esta mañana todavía. Gracias por lo que nos has permitido aprender hoy de tu palabra, compartir en ese espacio, conocernos incluso cada uno aún más en esos espacios. A ti te gusta la hermandad, Señor. Oro por cada una de las personas que están en este reto para que sigas trayendo la revelación, sigas quitando toda mentira, Señor, y que puedan conocer aún más la verdad de tu Hijo Jesús, para que podamos recibir la salvación que viene de tu Hijo. Y tú, Señor, puedas cumplir el propósito que tienes en nuestras vidas. Señor, oro por cada situación que estén viviendo, por una situación familiar, matrimonial, financiera, Señor, sentimental, con los hijos, en el trabajo, física, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno. Y yo oro, Señor, de manera especial para que seas tú trayendo, Señor, la bendición a cada una de estas áreas. Padre, oro para que te quedes con nosotros en este día, en este fin de semana, y nos sigas hablando por medio de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, la gloria, y gracias, Señor, por tu infinita gracia y misericordia, que aún estando en la necedad y en la oscuridad, por tu amor, Señor, nos has sacado y estás sacando de esa mentira en la que hemos vivido, Señor. Gracias por tu verdad que trasciende esta vida y la otra. Quédate con nosotros y te bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Chicos, los quiero mucho. Dios los bendiga. Profe, una pregunta chiquita. Es que imagínate que quiero volver a imprimir lo del estado financiero, pero no lo encontré. ¿Cuál? Donde hacemos todo de lo que entra, lo que sale, los gastos, todo. En la plataforma están todos ahí por Ay, no días. lo encontré. Bueno, si no, yo ahorita se los envío por WhatsApp, no pasa nada. Ay, Sí, gracias. yo se los envío Por- nuevamente, no pasa nada. Por WhatsApp se los envío. O Listo. el linkcito que me mande para allá porque no, me tuve como una hora y no lo encontré. No te preocupes, yo lo busco, te lo envío por A o por B, pero te lo envío para que lo tenga y lo tengas. ¿Listo? Gracias. Bueno, un abrazo. Un Chao. abrazo.